Vamos a revisar en este tema someramente el papel que juega el laboratorio clínico en el seguimiento del paciente trasplantado. Entonces, inicialmente, digamos que empecemos por donde vamos a tener mucho papel nosotros, y es después de que el paciente trasplantado ha sido dado de alta. Las condiciones para dar de alta al paciente pues dependen de la estabilidad clínica, de qué digan las guías del control del rechazo agudo que debe vigilarse estrechamente en la clínica, de las guías de los inmunosupresores y los niveles para poder dar de alta al paciente, de cómo ha estado la rehabilitación, y eso en general, como todas las cosas que vamos a decir, son variables, pero tomó un tiempo entre 2 a 3 semanas. El objetivo final de todos los trasplantes es lograr que las personas vuelvan a su vida activa y a su vida productiva a largo plazo, el mayor número de personas posibles. Las estadísticas muestran que más o menos el 40% de los pacientes van a necesitar rehospitalizarse al menos una vez durante el primer año. Y el otro extremo, y que es muy buena noticia, es que casi el 30% de los pacientes trasplantados quedan en condición de volver a trabajar normalmente. El seguimiento tiene 3 pilares fundamentales: el seguimiento del paciente trasplantado y por obvias razones el del laboratorio. Lo que pretende el seguimiento es garantizar que el órgano trasplantado es funcional, mantener la inmunosupresión en niveles óptimos. Este es un delicado balance que vamos a ver más adelante, donde necesitamos que la inmunosupresión esté lo suficientemente fuerte como para que evite el rechazo, que es una de las grandes complicaciones de los trasplantes, pero que no sea excesiva para que no lleve a toxicidad o a riesgo de inmunosupresión extrema. Y finalmente, detectar las complicaciones de manera precoz y oportuna para poderlas tratar. Esas complicaciones del trasplante pueden ser las dos que hemos mencionado: disfunción del órgano trasplantado, toxicidad, pero también las infecciones, el rechazo y la aparición de tumores. Y ahí es donde, digamos, juega un papel más importante el laboratorio, específicamente hablando. Entonces, el seguimiento también implica que vamos a vigilar una serie de condiciones que van a afectar directamente el pronóstico de los pacientes trasplantados. En los grupos que nosotros manejamos de corazón y pulmón, los más importantes son casi siempre hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, o sea, lípidos altos o problemas con las grasas en la sangre, problemas en el riñón, osteoporosis y algunas que son específicas de cada tipo de trasplante. La mayoría de los casos de las 4 primeras son condiciones que ya los pacientes tenían antes de los trasplantes. Entonces son condiciones que vienen previamente, pero como vamos a ver también pueden ser provocadas o empeoradas, sobre todo por la terapia inmunosupresora. Hay complicaciones específicas del trasplante que también tenemos que vigilar muy estrechamente, y es el riesgo de infección, por lo que hablamos de inmunosupresión. Los otros riesgos que tengamos con la inmunosupresión o la supresión de la inmunidad no sea lo suficientemente fuerte como para prevenir el rechazo, y algunas complicaciones específicas de los trasplantes que hagamos, sobre todo corazón, y es la vasculopatía, que es como un estímulo al crecimiento de las células del músculo liso, que es lo que está recubriendo la pared de los vasos. Ellos empiezan a engrosar y a tapar la luz de los vasos, o sea, a cerrar como las mangueritas o la tubería que transporta la sangre. Eso nos va a traer complicaciones obstructivas que pueden provocar infartos o que pueden provocar también debilitamiento de la pared y ruptura. Los protocolos de seguimiento varían mucho, ¿cierto? Podría decirse que es propio de cada centro hospitalario, propio de cada trasplante, pero lo más importante es que todos estos protocolos son una serie de guías que se ajustan continuamente dependiendo de lo que el médico y el paciente vayan presentando, encontrando y acordando. O sea, uno puede hablar un montón de generalidades acá, pero cada paciente particularmente se puede manejar distinto. Los protocolos, normalmente lo que está escrito en guías y todo, dice que el primer mes se deben hacer unos seguimientos semanales, que si todo va normal se pueden pasar
a quincenales para los 3 siguientes meses, y que si superamos esos 3 siguientes meses con éxito, vamos a seguir con seguimientos, valga la redundancia, perdón, 3 veces trimestrales o 4 veces al año, y ya después es un seguimiento anual indefinido. También implica que podríamos decir que con algunas complicaciones se vuelve a barajar, es borrón y cuenta nueva, y después de cada complicación el protocolo de seguimiento vuelve a estrecharse un poquito. El papel del laboratorio clínico, si bien no es determinante y no es un papel, digamos, tan exhaustivo como determinar que el órgano está funcionando bien con otras pruebas distintas al laboratorio, o sea, las biopsias cardíacas, las espirometrías, las pruebas de función pulmonar y todas otra serie de pruebas de ayudas que tiene el médico, además de la clínica, son probablemente más importantes por el tipo de órganos que trasplantamos en establecer la funcionalidad. El laboratorio clínico tiene un menú muy amplio para otro tipo de seguimientos diferente a la funcionalidad del órgano, y vamos a tratar de verlos como rápidamente cada uno sin profundizar ni cansarlos mucho con muchas cosas técnicas. Vamos viendo como por diferentes compromisos o qué es lo que estamos tratando de detectar o prevenir, como decíamos ahora, prevención precoz de las complicaciones. Con muchos de los inmunosupresores, como vamos a ver, aunque los modernos ya no tienen tanto problema, hay que vigilar muy bien la función renal. Y como vimos, el paciente generalmente ha tenido hipertensión o tiene diabetes o tiene ambas, entonces ahí el riñón también es un sitio que frecuentemente se ve comprometido. Entonces tenemos que hacer un monitoreo de la función renal, que generalmente es con creatinina, una prueba de sangre fácil de hacer, de bajo costo, entonces la podemos hacer con mucha frecuencia, y nos basamos más que en los resultados que dice el laboratorio, en las variaciones que tiene cada paciente. Como vamos a ver ahorita y medio les dije, también es muy importante en el monitoreo estrecho de algunos inmunosupresores, sobre todo ciclosporina y tacrolimus, que tienen más efecto sobre el riñón que lo que tienen ya los everolimus y sirolimus. Por otro lado, puede aparecer diabetes después del trasplante, y como les mencioné inicialmente, o una diabetes preexistente. Los mayores riesgos de diabetes son las personas que son operadas o trasplantadas mayores de 45 años y los que tengan los mayores de 70 kilos. Aquí gran parte de la población trasplantada cumple estos dos criterios que hacen que la presencia de diabetes sea más frecuente. Osteoporosis también es muy frecuente por inmunosupresores, por la inmovilidad, por el uso de diuréticos y otros factores que no dependen del trasplante, sino ya de la persona, que son la edad de la persona y los hábitos de fumador de cigarrillo o tabaco, que también nos aumentan el riesgo de osteoporosis. Otro que debemos medir con cierta frecuencia es el ácido úrico, porque muchos de los pacientes trasplantados, aunque no está claramente establecido si tiene relación o no con la terapia o con el trasplante o con condiciones preexistentes, van a tener elevación del ácido úrico, entonces también hay que vigilar el ácido úrico. Parecido a la creatinina, es un examen de sangre convencional, fácil de hacer, barato, entonces probablemente va a ser uno de los exámenes más repetidos en el seguimiento de los trasplantados. Problemas con los lípidos, listo. Habíamos hablado que tiene varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que puede haber existido un problema de lípidos antes de los trasplantes o aparecer de nuevo después del tratamiento con inmunosupresores o después del trasplante. El 60 al 80% de los pacientes trasplantados terminan con problemas de lípidos, sea de base o nuevos. Generalmente medimos es colesterol total, colesterol HDL y LDL, que es este es el que hemos oído clásicamente que dicen que es como el malo, y triglicéridos. Estas son las metas, aunque recuerden que las metas todas son ajustables a los protocolos y a las condiciones del paciente y cómo lo vayamos encontrando, pero digamos que este es el famoso perfil de lípidos que nos va a dar como la información de cómo estamos manejando, sobre todo el colesterol LDL y los triglicéridos, que son los de riesgo, y el HDL, que es el bueno o protector.
Aquí tenemos que dos de las complicaciones más importantes como causa de muerte son el rechazo y las infecciones. Y les hago énfasis inicialmente en esta diapositiva porque estas complicaciones se manejan más o menos igual, porque es el equilibrio finito que tenemos entre las complicaciones asociadas a usar inmunosupresores y que tenemos problemas por la toxicidad o rechazo del trasplante porque tenemos problemas porque la dosis es muy pequeña. Entonces, debido a que las dos complicaciones más frecuentes causales de muerte en los trasplantados, que son el rechazo y las infecciones, ambas dependen de un fino equilibrio en los inmunosupresores va a ser una de las cosas que más control van a tener de parte del laboratorio. Esta es una tabla grande de los inmunosupresores que usamos dependiendo del tipo de inmunosupresores que estamos teniendo, esteroides que son los más comunes y los más conocidos, pero ya para ustedes un grupo más conocedor del asunto, la ciclosporina y los tacrolimus en este grupo y los everolimus, la rifampicina y los sirolimus, perdón, la rapamicina y los sirolimus en este otro grupo son como los más conocidos. En esta tablita están los efectos secundarios que pueden causar, los más frecuentes, no los únicos, y en morado están en los que el laboratorio puede jugar un papel de detección temprana o de seguimiento o de vigilancia. O sea, los esteroides alteran los lípidos, bajan el calcio, los antimetabolitos como el micofenolato producen supresión de la médula ósea, o sea, dejamos de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son las células de defensa, entonces ahí el hemograma sirve mucho. Causan daño en el hígado o toxicidad en el hígado y pueden causar infecciones. Aquí el papel, como vamos a ver del laboratorio, es muy indirecto, pero nos da algunas guías de cuándo sospechar la presencia de una infección. Como les dije, ciclosporina y tacrolimus son clásicamente conocidos por causar buenas complicaciones, buen número de complicaciones en el riñón, o sea, nefrotoxicidad, por eso los tenemos que vigilar mucho con la urea y la creatinina, sobre todo creatinina. Aumentan el ácido úrico, aumentan el potasio, pueden causar diabetes, entonces ya vemos que también hay que vigilar esto con hemoglobina glicada y glucosa, trastornar los lípidos, hiperlipidemia, infecciones y enfermedades linfoproliferativas. Esta es casi que lo contrario de la mielosupresión. Aquí al revés se estimula la producción de linfocitos y eso puede causar problemas como linfomas y leucemias, entonces también es importante vigilarlos en el hemograma. Y finalmente, everolimus y sirolimus, que tienen más compromiso por diabetes y trastorno de lípidos y algunas cosas con proteínas en orina, pero ya perdieron como esa nefrotoxicidad tan marcada que tenían los otros dos. Digamos que es una ventaja y un progreso poderlos usar en las personas que estén indicadas. Acuérdense que no es que uno coja esta tabla y diga, no, yo quiero porque a mí me va mejor sin problemas en el hígado o porque yo no quiero problemas en el riñón. No, toda la elección se hace como en todo un contexto de qué órgano trasplantaron, cuál es el protocolo que conocen en la institución, cuáles son las condiciones basales del trasplantado para poder elegir cuál es el mejor medicamento. Entonces, los inmunosupresores obviamente los van a usar para evitar los rechazos, tanto el agudo como el crónico, son fundamentales, son la piedra angular de la terapia de seguimiento. Hay que comprobar que estamos teniendo una respuesta adecuada al tratamiento y disminuir los riesgos de efectos secundarios como mostrábamos en la curvita esa de la balanza para un lado y para el otro. Entonces, también desafortunadamente para muchos de ustedes hay que vigilarlos en que sí estén cumpliendo el tratamiento. Hay veces estos tratamientos largos son cansones o producen efectos secundarios que uno dice, qué pereza, tómamelo, pero definitivamente el riesgo es mucho más grande, el riesgo es mucho menor que los beneficios que tienen si van a seguir el tratamiento inmunosupresor. O sea, vale la pena los efectos colaterales y lo cansón que puede ser tomarse los medicamentos para cumplir la meta de tener un órgano funcional y que no se rechace el trasplante.
Esto es muy complejo, pero nada más como para ilustrarles que son los que más utilizamos en Colombia en estos momentos, los niveles terapéuticos que son muy grandes, o sea, la idea es tenerlo más de 100, pero menos de 350 y eso se va ajustando por cada paciente en cada tiempo post-trasplante, o sea, estas metas siempre se pueden reajustar dependiendo de qué tan cercano fue el trasplante o qué tan cercanas fueron las complicaciones. La idea es mantener los niveles que les midan más o menos en estos rangos, ¿cierto? Los niveles son estables entre 2 y 3 días para estos y entre 4 y 7 días para estos. O sea, normalmente si uno tiene la ciclosporina, digamos, por fuera del rango, se la van a controlar unos 7 o 10 días después, porque la droga, así hagamos ajustes, no va a cambiar mucho. Y ahorita miramos qué significaba esto, porque antes le dábamos mucha importancia a los niveles pico de ciclosporina sobre todo, y todos los otros se miden en una cosa que se llama niveles valle, que es lo que deben tener en cuenta los laboratorios para darle una buena información al médico. Esto es de lo que se trata, ¿cierto? Normalmente los medicamentos, muchos, aunque no todos, hacen este tipo de curva azul, suben mucho las primeras 2 horas después de que me tome la dosis y empiezan a bajar hasta un nivel parejito antes de la próxima dosis. Esto es lo que se conoce como el nivel valle y esto es lo que se conoce como el nivel pico. Eso importaba mucho con ciclosporina porque algunos decían que este nivel era el que mejor información daba, pero era difícil de tomar porque tenía que ser 2 horas después de la dosis con un margen muy estrecho, más o menos 10 minutos. Y que este valle no servía tanto para ciclosporina. En tacrolimus, everolimus, sirolimus, el nivel valle es lo suficientemente bueno y es menos complicado, es antes de tomarse la otra dosis. Entonces es más fácil coger al paciente y tomarle la muestra por acá. Más importante que saber si se lo tomaron en valle, tomarlo en valle o tomarlo en pico, es que el reporte o el informe o el médico o usted sepa exactamente en qué se lo tomaron. Así el médico va a poder hacer cálculos sabiendo que eso que le dieron se tomó en pico o se tomó en valle. O sea, lo más importante es que en el informe o el médico sepa si los niveles fueron tomados inmediatamente después de la dosis o antes de la dosis siguiente, y así el corregir y hacer los cálculos correspondientes. Como les digo, con ciclosporina era muy importante, pasó un poquitico en desuso, algunos siguen siendo muy estrictos con eso, y con everolimus, tacrolimus y sirolimus es más fácil y igual de informativo tomar niveles valle, y menos complicado para el paciente y para los laboratorios, sobre todo para el paciente. Un repaso sobre los exámenes que nos quedan por ahí. Entonces, como les dije ahorita, algunos pedazos: hemoleucograma, el examen de la sangre clásico que conocemos todos para ver si tenemos anemia o no, si tenemos infección o no, si se nos están acabando los glóbulos blancos o no, que son las defensas. Básicamente es un examen que no requiere ninguna preparación, nos va a ayudar para saber indirectamente si está comenzando una infección y nos sirve para controlar el nivel de inmunosupresión, la anemia y si se nos están acabando o no las plaquetas, porque también puede, con la supresión de la médula que les decía ahorita, que la médula deje de producir plaquetas. Entonces básicamente es controlar anemia y signo indirecto de infección, cosas que nos sirven mucho en el hemograma. Proteína C reactiva tiene un papel parecido al del hemograma, pero mide otras cositas, y es una proteína que se dispara en la sangre cuando estamos con una infección o una inflamación. La produce el hígado, la produce muy rápido en respuesta a cualquier reto que tenga como infeccioso o inflamatorio. La ventaja también es que en la mayoría de los casos no requiere preparación, es un examen barato, es una muestra de sangre común y corriente y nos va a dar, como les digo, buenas indicaciones de que una infección está comenzando, que es muy importante tenerla en cuenta como complicación de un trasplante, sobre todo de la inmunosupresión. Ya habíamos hablado de creatinina y nitrógeno ureico, tampoco requieren preparación, son baratos, convencionales, están el mismo día, yéndoles mal está el otro día, entonces son exámenes fáciles para el seguimiento y son muy importantes en el funcionamiento renal. Y acuerden que hay que cuidarlo mucho en algunos inmunosupresores o en los que ya tienen diabetes e hipertensión. Glucemia, o sea, el nivel de azúcar en la sangre, de nuevo, diabetes, y había gente que se va a complicar porque los esteroides o por lo que los inmunosupresores pueden provocar diabetes o porque ya la tenían. Entonces,
es un examen que puede o no necesitar preparación. Si el médico la quiere en ayunas, que es una mejor muestra, sí hay que llegar en ayunas al laboratorio. Y lo mismo que teníamos ahora, ya podía haber estado existiendo o es nueva. De todas maneras, independiente si es nueva o vieja, hay que hacerle seguimiento, porque no solo afecta el órgano trasplantado, sino que la diabetes a largo plazo hace estragos en los ojos, es la primera causa prevenible de ceguera en el mundo, puede causar infartos, puede causar lesiones cerebrales de las arterias cerebrales, daña el riñón a largo plazo también y compromete otros órganos, pero básicamente sus órganos blancos son ojo, corazón, cerebro y riñón. Perfil lipídico, ya hablamos, es muy importante por básicamente lo mismo que hemos hablado del daño renal, de la hipertensión y de la diabetes. Pueden haber aparecido después del trasplante o puede que hayan sido condiciones previas. En cualquiera de los casos necesitan seguimiento y control estrecho para prevenir complicaciones a largo plazo, que es como la meta de este seguimiento, como vimos. El perfil lipídico, a pesar de que hay mucha discusión, lo más fácil y seguro es que vayamos en ayuno, un ayuno de 8 a 12 horas, con una comida normal el día anterior, nada distinto a lo convencional, porque esas son las condiciones normales de nosotros. Entonces esta también requeriría ayuno. Digamos que por ahora llevamos que solo perfil lipídico y glucemia necesitan ayuno, ¿cierto? Pero como hay veces todos esos exámenes son en bloque, vamos a terminar haciendo todos los exámenes en ayunas, ¿cierto? Es más fácil. Lo mismo que si nos piden una muestra de orina, que lo ideal es que esa muestra de orina sea la primera orina de la mañana. No necesita ayuno, pero sí nos interesa mucho que haya pasado gran parte de la noche esa orina metida en la vejiga, que nos da una mejor indicación de qué es lo que está pasando en el cuerpo de nosotros. Vieron por allá hepatotoxicidad, o sea que algunos medicamentos producen daños en el hígado, entonces hay que vigilar que la severidad y la presencia de esos daños. Estas son pruebas un poquito menos comunes, pero a casi todo el mundo le han pedido eso, le piden las transaminasas, la albúmina, las proteínas totales, la bilirrubina, las fosfatasas alcalinas. Hay que tener cuidado porque hay que vigilar también las drogas que bajan los lípidos, que también pueden dañar el hígado. Entonces, vigilar que los efectos adversos de los inmunosupresores y los hipolipemiantes. Digamos que esto no está relacionado directamente con el trasplante, sino con el tratamiento inmunosupresor o con el tratamiento para bajar los lípidos. Tampoco requieren preparación especial. Listo. Pues bueno, eso es básicamente lo que nosotros desde el punto de vista del laboratorio tenemos para aportar y lo que yo les quería comentar aquí a ustedes. O sea, ¿para qué sirven esos exámenes ustedes? ¿Para qué los están vigilando seguidamente en el laboratorio? Y básicamente, en resumen, es para eso, para monitorear que la inmunosupresión esté funcionando bien. Para eso son los niveles de ciclosporina, tacrolimus, básicamente, y los otros exámenes de laboratorio como indicadores indirectos de que está ocurriendo una complicación o que la terapia inmunosupresora o la respuesta al trasplante nos está complicando otros órganos. Espero que la información les haya sido de utilidad y ya saben que estamos atentos aquí a apoyarlos y a resolverles cualquier duda. Que estén muy bien.